hace 70 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, todavía está muy fresco el periodo del nazismo, y el partido del Frente Nacional tiene mucha historia relacionada en algunos casos con el nazismo y también con el régimen que hoy está gobernando Rusia. El Frente Nacional está financiado por bancos afines a Putin, y es una forma también, si hablamos en términos geopolíticos, de ganar adeptos dentro de la Unión Europea. ¿Por qué Francia cambió de modo inesperado el voto de derecha a izquierda? Lo vamos a entender escuchando a Marcelo Scaglione. Es un especialista en análisis político y coordinación internacional. Como bien decís, un resultado inesperado que nadie lo vio venir. Sin embargo, el viernes en los últimos sondeos que yo estuve analizando, había una certeza, es que la extrema derecha ganaba pero que no tenía mayoría. Se da un escenario de bloqueo, es decir, gana el Frente Nacional pero no alcanza la mayoría absoluta, y el resto de los partidos tampoco tienen capacidad de formar gobierno. La Asamblea Nacional Francesa tiene 577 diputados, la mayoría absoluta son 289, y vos necesitas 289 diputados para elegir al primer ministro, porque a diferencia del presidente, el primer ministro lo determina las mayorías en la Asamblea Nacional. Ahora, si la Asamblea Nacional no tiene una mayoría, se puede elegir un primer ministro con una mayoría relativa o en una coalición, pero el problema es que está sujeto a lo que se llama el voto de censura, que es cuando la Asamblea Nacional decide censurar al primer ministro, el gobierno se cae, el primer ministro y todos los ministros. Si bien va a haber un cambio, esta famosa cohabitación que se va a dar con un primer ministro de un color político diferente al presidente, lo que importa a gran parte del mundo es cómo queda Macron, el habitante de este palacio que está detrás de mí, ¿no? ¿Cómo queda la figura de Macron después de este resultado electoral, Marcelo? Yo creo, Gustavo, que la figura de Emmanuel Macron queda muy fortalecida porque es una apuesta en la que nadie creía, y le está terminando de dar resultado. Te digo más, si vos hoy estaba haciendo los análisis ya con los números, con los escaños ya establecidos en la Asamblea Nacional, si vos juntás a la izquierda republicana, al macronismo y la derecha republicana, llegás al famoso 289, es decir, lográs una mayoría. Ahora, ahí la cuestión es cómo elegís el primer ministro, porque tenés que analizar el balance entre estos tres grupos políticos. Tiene que ser un gobierno de coalición. Podría no ser cohabitación si termina siendo un macronista que tenga la capacidad de reunir a estos tres espacios, o podría ser una persona del Partido Socialista, en este caso podría ser cohabitación. Yo creo que eso es probable. Te doy un dato, ayer salió electo diputado François Hollande. Esto es la segunda vez que sucede en la Quinta República, que una persona que llegó a ser presidente luego se baje y sea un diputado nacional. El primero que hizo esto fue Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente y después fue diputado nacional. Y François Hollande se presentó en su circunscripción, que es la Corrèze, que es un departamento rural del sur de Francia. Le ganó al candidato del Frente Nacional, y François Hollande es una figura por haber sido presidente, por ser una figura respetada en la izquierda, pero no nos olvidemos que Emmanuel Macron fue el ministro de Economía de François Hollande, y que Macron también tiene un cierto respaldo entre la centro derecha, con lo cual una de las posibilidades que se está barajando, y por eso también se candidató François Hollande, es que se encuentre esa figura de unidad, esta figura de unidad esté atrás de un expresidente, y que este caso sea François Hollande, pueda ser primer ministro. Antes de eso hay todo un proceso que va a llevar muchas semanas, porque hay que lograr que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, primero en un programa y después en la persona que encarne, que no puede ser una persona que esté en los extremos, justamente para lograr balancear a este espectro político.
pero esta situación era muy improbable hace 7 días y hoy es una situación que podría llegar a suceder en Francia. Un laboratorio se ha convertido el Palacio del Licio para precisamente esta experiencia que estás describiendo. Ahora, la pregunta que tal vez no en Europa, sino desde aquí se hacen, y particularmente de Argentina, es ¿por qué se teme tanto a lo que denominan la ultraderecha? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esa demonización de un partido político que ha reunido bastante cantidad de votos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la extrema derecha en los últimos años ha utilizado el marketing para esconder muchas de sus propuestas históricas. Es decir, hoy no están hablando de salir del euro, hoy no están hablando de salir de la Unión Europea, hoy no están hablando de salir de la OTAN. Hay un discurso muy fuerte sobre la inmigración, contra la inmigración, es el principal, te diría que es el principal eje de la extrema derecha, pero bueno, en su momento, y si hacemos un poquito de historia, Hitler gana las elecciones en forma democrática, con lo cual la extrema derecha que representó el nazismo en Alemania y que después también se expandió en Francia, no nos olvidemos que Hitler invade a Francia, pone un gobierno, un gobierno alineado con el nazismo, y eso todavía toca muchas fibras Claro. interiores de los franceses. Hace 70 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, todavía está muy fresco el periodo del nazismo, y el partido del Frente Nacional tiene mucha historia relacionada en algunos casos con el nazismo y también con el régimen que hoy está gobernando Rusia. El Frente Nacional está financiado por bancos afines a Putin, y es una forma también, si hablamos en términos geopolíticos, de ganar adeptos dentro de la Unión Europea. Con lo cual, por un lado tenemos la situación legítima de los ciudadanos franceses, que después de una guerra también originada por Rusia, la invasión de Rusia, la Rusia de Putin a Ucrania, que genera la inseguridad alimentaria, genera la inseguridad energética, el aumento de la inflación, cosa que en Europa no conocen, el aumento desmedido de la energía, esto trae aumento de la desocupación, el discurso de la extrema derecha es muy simplista, dice, esta desocupación es debido a los inmigrantes, con lo cual de alguna manera encuentran en los inmigrantes un poco el buque emisario para decir son el origen de los problemas que tenemos, y de alguna manera la sociedad también se va radicalizando, que es una radicalización muy parecida a la que tuvo la Europa pre-Segunda Guerra Mundial. Es muy complejo, ¿no? A veces tratar de comprender estos movimientos que estás describiendo, porque ¿cómo se alinea entonces Europa? Se alinea anti-nazi, ¿sí? ¿Correcto? Con lo cual es pro-judía. Pero cuando mira hacia lo que está ocurriendo en Oriente Medio, es pro-Palestina y anti-israelí. Y uno no termina de comprender esos movimientos, realmente. Bueno, se mezclan muchas cosas, Gustavo, y si ahora le sumas el conflicto de Medio Oriente, la situación se hace todavía más compleja. Francia es el país que tiene mayor cantidad de judíos en Europa, hay una comunidad judía muy importante, y la situación de la guerra en Medio Oriente, donde muchos de los inmigrantes africanos son de origen árabe, con lo cual apoyan la causa palestina, con lo cual el conflicto entre Israel y Palestina también se metió en la campaña electoral, y lo que se da también es un aumento también muy fuerte del antisemitismo. Entonces, de alguna manera es como que están jugando muchos partidos al mismo tiempo, una verdadera, un verdadero polvorín, y hoy, tanto Francia como otros países de Europa, lo que necesitan es bajar el nivel de revoluciones, bajar a tierra, porque si no realmente, sumado a la guerra que están teniendo muy cerca de ellos en Ucrania, vos viste cómo se han dado los movimientos tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Se van multiplicando los conflictos, luego se sinergizan entre ellos y después tenés un conflicto que toca todo el continente. Es una situación preocupante. Si les resulta atractivo este tipo de propuestas,
no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales.